Buenas tardes tengan todos. A nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de actividades académicas del simposio número 21 de la asociación, el primero en su modalidad virtual. Nuevamente les agradecemos haber hecho un espacio en sus actividades asistenciales, académicas y personales, ya que reconocemos lo valioso que es el tiempo de cada uno de ustedes y les prometemos que valdrá muchísimo la pena el encuentro de esta tarde. Les recuerdo que la constancia será otorgada si cumplimos con el 80% de la asistencia para que vayamos programando nuestra agenda de estos días, de aquí al día sábado. Y también les recuerdo que al final de cada presentación habrá un tiempo para que el experto nos pueda resolver las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Les pedimos que nos envíen sus preguntas por medio de la plataforma y con gusto las haremos llegar a nuestros panelistas expertos. En AMBI esperamos cumplir con sus expectativas y también les recuerdo que el último día de actividades tendrán oportunidad de responder una encuesta, la cual tiene un gran valor para nosotros. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar nuestra agenda académica del día de hoy, que pues como ustedes habrán tenido oportunidad de revisarla, pues va a estar muy completa. La primera parte de las presentaciones de esta tarde son acerca de un tema que sin duda es de enorme interés para todos debido a la situación actual por la epidemia de SARS-CoV-2 en el mundo y en nuestro país y por la incertidumbre ante una enfermedad nueva que aún no tenemos claro el rumbo que hemos de tener en los siguientes meses, incluso años, y que representa un reto profesional y personal para todos. Por lo cual hemos invitado primeramente al doctor Esteban Martínez para que nos comparta la experiencia que ha tenido en España, así como los avances hasta ahora alcanzados con el propósito de contener esta enfermedad. El doctor Esteban Martínez, seguramente todos hemos tenido oportunidad de escucharlo en otros foros, con otros temas, solamente para recordar algo de su trayectoria. Es profesor de medicina en la Universidad de Barcelona, es consultor de enfermedades infecciosas por el Hospital Clínic de Barcelona, estudió medicina en la Universidad de Valladolid, es doctor en filosofía y tiene un máster en SIDA por la Universidad de Barcelona, es presidenta actual del Grupo de Estudio del SIDA, tiene publicaciones en diversos libros y revistas de alto impacto a nivel internacional y es investigador principal de por lo menos 17 publicaciones. Es miembro del consejo editorial de Open AIDS Journal y de Scientific World Journal. Es revisor de diferentes revistas de importancia internacional relacionados con enfermedades infecciosas, con VIH-Sida, y también tiene actividades en agencias de investigación españolas. Es miembro del Consejo Científico del Taller Internacional sobre Reacciones Adversas a los Medicamentos y Comorbilidades en el VIH y ha sido coautor de las directrices para la prevención y el manejo de las comorbilidades no infecciosas en el VIH. Y ha sido miembro fundador del Simposio Internacional sobre Psiquiatría y VIH. Agradecemos al doctor Esteban Martínez por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, doctora Diana Molina, por sus amables palabras y también para mí un honor participar en este prestigioso simposium de la Asociación Médica Mexicana de VIH y ante tantos colegas que aprecio y que respeto por su trayectoria profesional. Espero que les sea útil el compartir la información sobre la COVID-19 que tanto nos afecta aún ahora y nos seguirá afectando en personas seropositivas, en personas con VIH, puede tener, ¿no? Puede dar lugar. Les comentaré en la presentación información, por un lado, de España y por otro lado también la colocaré en contexto para que el mensaje pueda ser lo más completo posible. Estos son mis conflictos de interés.
Fíjense, las personas seropositivas, las personas que viven con VIH, como se denomina en la actualidad, se consideraron desde el primer momento de la pandemia como una población de riesgo especial y, por ejemplo, autoridades sanitarias como los CDC en Estados Unidos, aquí, o bien el UNAIDS, ya saben, la Oficina de las Naciones Unidas para el SIDA, o bien también la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, emitieron algunas recomendaciones específicas dirigidas a las personas con infección por VIH en relación a la prevención y a la evitación de enfermar por COVID-19. Por tanto, las personas seropositivas tuvieron una atención especial desde el principio de la epidemia. Básicamente los mensajes que se emitían, como este de la Organización Mundial de la Salud, eran que siguieran los mismos consejos que la población general, de distancia social, de distancia física, de estar, digamos, relativamente aislado en casa si uno tenía sintomatología, de hacer ejercicio físico, de mantener una salud mental, pero se hacía un hincapié en particular de que las personas seropositivas tuvieran su medicación, tuvieran garantizada la terapia antirretroviral y de esta manera no tuvieran discontinuaciones no deseadas que podrían dar lugar a un descontrol de la infección por VIH. Fíjense que incluso la Sociedad Británica de VIH llegó a decir que algunas de las personas seropositivas, como aquellas personas que tenían un recuento de CD4 muy bajo, menos de 50, o que tenían una infección oportunista, o bien que no tenían un control virológico, debían tener un cuidado adicional. Y en algunos casos este cuidado representaba un cierto aislamiento social o una protección en el domicilio. Fíjense, digamos, qué carácter de prudencia tan taxativo tuvieron estas recomendaciones. Si alguno de ustedes conoce la web de la Sociedad Europea de SIDA, la que produce recomendaciones de tratamiento tanto antirretroviral como para las comorbilidades y las coinfecciones de hepatitis y de tuberculosis, cada 2 años aproximadamente, con actualizaciones. Si conocen esta web, es muy fácil buscarla si no la conocen, podrán ver que hay un documento que se actualiza periódicamente que recoge también el consenso de otras sociedades nacionales europeas, como la Sociedad Británica, la alemana, la española, la polaca, sobre lo que se conoce de COVID-19 y VIH. Y hay una información que es particularmente rica y que vale la pena leer si están interesados en profundizar en el tema. Uno de los principales problemas que se pensaba que la COVID-19 podía tener en las personas seropositivas era que hubiera un desabastecimiento de los suministros de tratamiento antirretroviral. Y de hecho, desde prácticamente el principio de la epidemia, manifestaron sus preocupaciones y su interés en que este abastecimiento no corriera peligro y se pudiera garantizar. De hecho, algunos estudios que fueron publicados en revistas prestigiosas vieron que de las diferentes consecuencias negativas que podía tener la epidemia sobre la infección por VIH, como por ejemplo diversas medidas de prevención o de testeo del VIH, o de alteración también de la prevención de la transmisión de la infección entre madres e hijos, o de la interrupción del tratamiento, cualquiera de estas medidas, el efecto que podía tener sobre la mortalidad de las personas seropositivas, en este modelo matemático se vio que era la interrupción del tratamiento la que podía tener un efecto deletérea sobre la mortalidad más grande que ningún otro. Por tanto, ese es un hecho que tanto por la preocupación intuitiva que tenían las organizaciones como la OMS, como por los modelos matemáticos
que se establecieron por grupos, expertos, se podía poner sobre la palestra. De hecho, algunos otros grupos de modelización matemática intentaron ver la comparación que el COVID-19 podía tener con otras enfermedades prevalentes y que también golpean la salud de la humanidad, como la tuberculosis o la malaria, y se pudo ver que el impacto de la COVID sobre el VIH podía ser mucho más grande que el de la tuberculosis o el del paludismo, la malaria, y además podía ser mucho más rápido, como la realidad nos está demostrando. Por tanto, efectivamente, sobre la población seropositiva y a través de o bien la falta de suministro de tratamiento antirretroviral o bien un daño por vías múltiples, COVID-19 podía tener un impacto importante en las personas seropositivas. Otra de las áreas de impacto de la COVID-19 en la salud de la población general y, por supuesto, de poblaciones muy concretas que pueden tener también una cierta alteración de su situación de salud global o de su salud mental, como la población VIH, es el impacto psicológico, el impacto psicopatológico que puede tener la COVID-19. Este es un estudio realizado en Turquía con una encuesta en un grupo de 300 participantes y se pudo ver que había un aumento de la ansiedad. No hubo comparación con la población general, no sabemos si esa ansiedad era mayor o menor de la que correspondería a personas no seropositivas, pero el artículo pone en evidencia este problema. Y otro también, en este caso en Estados Unidos, en hombres que tienen sexo con hombres seropositivos, también evaluaba el impacto y, de nuevo, el impacto también era un impacto en términos psicopatológicos importante. En España, y me imagino como ustedes en México, la atención de los cuidados médicos generales y en particular de los cuidados a pacientes VIH se vio alterada con las medidas de aislamiento decretadas por las autoridades sanitarias frente a la COVID-19. Y en una encuesta que hicimos en GESIDA, entre los miembros del grupo español de SIDA, de VIH, sobre el impacto que había tenido la COVID-19 en las consultas y la utilización de recursos alternativos de teleconsulta. Fíjense, les resumo en la diapositiva que prácticamente todos los encuestados reconocían que habían tenido problemas con las visitas de cara a cara, las visitas presenciales, y habían tenido que recurrir a la teleconsulta. La teleconsulta suena quizá muy sofisticado como palabra, pero eran llamadas telefónicas en su mayor parte. Esto afectaba sobre todo a las consultas médicas, pero también afectaba a consultas de enfermería o de otro personal sanitario como la farmacia. Y también, en principio, los médicos se las arreglaban o el personal que utilizaba esta teleconsulta se las arreglaban lo mejor que podían para que esa consulta supliera a la visita presencial que no se había podido realizar. Y, por tanto, había como una especie de checklist, una especie de puntos que se tenían en cuenta para la consulta telefónica. También había un celo por velar por la identidad del paciente con la que supuestamente se contactaba, pero al que no se le veía, y también se aseguraba, muy importante, que esa consulta pudiera ir seguida por un abastecimiento del tratamiento antirretroviral. En algunos casos, cuando el confinamiento fue muy duro, mediante mensajería, mediante courier o mensajería de correos, quisiera llevar la medicación de una forma gratuita a todos los domicilios de los pacientes. En esa teleconsulta, en ese servicio de teleconsultas, pudimos ver que había algunas peculiaridades de pacientes que les hacían ser más fáciles para poder establecer esas consultas telefónicas.
entre los diferentes grupos de pacientes que tenemos establecidos en la estratificación de complejidad que puede ser accesible en la página de GESIDA, si ustedes tienen interés, de esos 7 perfiles de pacientes, había 3 que están en rojo, que eran pacientes especialmente donde las consultas telefónicas se podían hacer de una forma sencilla y de una forma también grata, sin preocupación. Y eran pacientes que tenían un control de la infección, que tenían una cierta autonomía, que podían tener enfermedades crónicas, pero que estaban relativamente bien controlados, o que tenían también, si eran dependientes, asegurada, digamos, un cuidado por terceros, y si consumían sustancias o tenían algún otro problema, estaban en una situación que no les alteraba demasiado la vida de cada día. Por tanto, este perfil de pacientes, en caso de que tengamos necesidad de volver a priorizar las teleconsultas, serían los pacientes a los que podríamos dirigir esas teleconsultas de una manera preferencial, manteniendo las visitas presenciales reducidas para pacientes que tengan una mayor complejidad, pacientes que inician tratamiento, pacientes que tienen una inestabilidad de salud o social, pacientes que tienen comportamientos de riesgo muy importantes, pacientes también embarazadas. Bien, ¿por qué las personas seropositivas podrían ser diferentes respecto a la población general frente a la COVID-19? Pues miren, hay tanto factores negativos como factores positivos que les pasaré a relatar. Dentro de los negativos, obviamente, dentro de la bolsa, dentro del pool de pacientes seropositivos, hay algunos que tienen una inmunidad muy dañada, que tienen unos CD4 muy bajos. Bueno, hay otros también, una minoría afortunadamente, que no llevan tratamiento antirretroviral, ¿vale? Por otro lado, también se sabe, y ustedes conocen muy bien, que para una misma edad y sexo, las personas seropositivas tienen más comorbilidades. Y las comorbilidades, especialmente algunas de ellas, y sobre todo la suma de todas ellas, influye en el riesgo de gravedad de la COVID-19. Y también la infección por VIH, al menos en nuestro medio, en España, en México lo desconozco, pero quizá también puede ser así, tiene una afectación preferencial por varones más que por mujeres, y los varones, desde luego, tenemos un mayor riesgo de gravedad ante el COVID. Sin embargo, puede haber también otros factores protectores y esos pueden jugar un papel incluso beneficioso respecto a la población general. Por un lado, fíjense que se han dictaminado tantas medidas de prevención, la OMS, los CDC, la UNAIDS, se han dictaminado tantas medidas de prevención para los pacientes VIH que los pacientes VIH son obedientes en una proporción muy grande y probablemente han podido cumplir estas medidas preventivas que se recomiendan, por otro lado, para todo el mundo, mejor que el promedio de la población general. Por otro lado, también hay datos de que el tratamiento antirretroviral pudiera tener algún papel protector frente al SARS-CoV-2. De hecho, hay publicaciones que evidenciaron un papel protector del tratamiento antirretroviral frente a la epidemia de SARS, del SARS-CoV-1, que se produjo hace ahora unos 17 años, y en China, y por tanto hay una información inicial preliminar que puede ser favorable. Por otro lado, también, como bien saben, lopinavir y ritonavir se había incluido en la mayor parte de ensayos clínicos comparativos importantes, aunque desgraciadamente hoy sabemos que no mostró beneficio. Y por otro lado, también algunos inhibidores de la transcriptasa inversa que son utilizados frente al VIH pueden inhibir in vitro al SARS-CoV-2 en una enzima que es similar a la que pueden inhibir el VIH. De hecho, si me permiten, remdesivir no es más que un análogo de nucleótido que tiene alguna similitud con, por ejemplo, tenofovir, otro análogo de nucleótido, aunque no estrictamente remdesivir tiene un efecto anti-VIH.
Y finalmente, otro factor protector era que, como las personas seropositivas, al menos una proporción de ellas, pueden tener un daño inmunológico subyacente, este mismo daño inmunológico podría ser responsable de que la tormenta citoquímica, que es por una hiperestimulación inmunológica, no tuviera lugar y, por tanto, no sufrieran el COVID grave. Bien, esto era una especulación, desde luego, pero se lo menciono porque también salió publicado en una revista de prestigio. Les quiero mencionar ahora un estudio que pudimos hacer en España. En España, y de una forma retrospectiva, los datos de los pacientes, como en México, pues están en las bases de datos de los hospitales, tenemos redes colaborativas y se pudo juntar la información de cerca de 80.000 pacientes seropositivos en España. Esto supone alrededor de 2/3 de los pacientes seropositivos que están atendidos en los hospitales. Y fíjense que de ellos, un número tan grande, en un periodo de tiempo que era de, como pueden ver ustedes, entre el 1 de febrero y el 15 de abril, pues solo una minoría tuvieron COVID-19, 236, de ellos una minoría aún más pequeña, 151 fueron hospitalizados y afortunadamente una minoría mucho más pequeña, 15 tuvieron necesidad de ingresar en la UCI y solo 20 murieron. Fíjense que, por tanto, los estudios de mortalidad de las personas seropositivas son estudios donde, a pesar de ser muy grandes las cohortes, van a afectar a muy pocos pacientes. Y esa es una limitación inherente a estos estudios. Realmente 20 pacientes son muy pocos para poder estudiar con profundidad sus características. Lo que pudimos ver en este estudio, de una manera de entrada, era que el riesgo de tener un diagnóstico de COVID-19, como pueden ver en el recuadro de arriba, era un riesgo que era menor que el que tenía la población general, la población española, según datos del Ministerio de Sanidad en la misma época. 30,4 o 30 si estaba estandarizado en pacientes seropositivos por cada 10.000 personas, con PCR confirmada, eran diagnósticos confirmados. En aquel momento no se hacían tantas PCRs, no era posible, pero para la población general la incidencia era de 37,5 por cada 10.000 personas. Nosotros tuvimos ocasión de ver esto mismo en un estudio prospectivo que ha sido publicado en AIDS hace aproximadamente unos 2 o 3 meses y donde comparamos la incidencia, la rate ratio de la incidencia estandarizada en la población de nuestra cohorte de pacientes, y eso lo comparamos con la de la población de Barcelona. Y les resumo esta diapositiva, que es un poco compleja en cuanto a texto, pero pueden ver abajo, hacia la parte baja, en 2 líneas que tienen números, que los pacientes seropositivos de la cohorte tuvieron una incidencia de 136 casos por cada 10.000 de personas seropositivas, mientras que en la ciudad de Barcelona, donde viven esos pacientes, había 417 casos por 10.000. Y el riesgo relativo era, por tanto, 67% menor en las personas seropositivas. Por tanto, datos de España, datos de Barcelona, menor incidencia de COVID en personas seropositivas. Pasamos a las manifestaciones clínicas y también en este estudio prospectivo que hicimos pudimos ver que las manifestaciones clínicas de personas, en aquel momento pensábamos que la COVID-19 era sintomática de una forma mayoritaria o exclusiva y tenemos que reconocer hoy en día que eso no es así. Hay una proporción de personas que pueden tener COVID-19 sin ser sintomáticas o teniendo muy pocos síntomas. Pero fíjense que teniendo síntomas, personas que parecía que podían tener COVID-19 y que intuitivamente se las catalogó de COVID-19, pero que luego no se confirmó, acabaron teniendo neumonía neumocócica, sífilis, infección urinaria, tuberculosis, etcétera. Por tanto, muy importante, y hoy en día es evidente, el diagnóstico tiene que estar basado en un estudio microbiológico, ¿vale? Las características, sin embargo, sintomáticas, y de una forma resumida para no cansarles,
de las personas seropositivas que se incluyeron en este estudio no difirieron de las de la población general. Sin embargo, debido a la presencia en esas personas de clínica como tos, fiebre, infiltrados bilaterales, linfopenia, nosotros en pacientes seropositivos, particularmente en aquellos que tengan una inmunidad muy deteriorada, debemos pensar que no todo es COVID y que puede haber debuts de neumonía por neumocistis o por micobacterias o por criptococos, por ejemplo, que pueden dar una clínica similar. Estos son los factores que estaban asociados con gravedad en las personas seropositivas en nuestra cohorte y les resumiré diciendo la línea de abajo, que lo que vimos que estaba asociado a la gravedad eran factores que no dependen del VIH y que además se han descrito en la población general. No pudimos encontrar ningún factor relacionado con el VIH o con el tratamiento que se asociara a la gravedad de la COVID-19. Otros estudios, por ejemplo este en Francia, publicado también por la misma época, cuando ven los factores asociados a gravedad en personas seropositivas en su cohorte, pueden ver ustedes que es la edad, el sexo femenino era protector, el origen africano era un factor de riesgo y sobre todo el tener una enfermedad metabólica. De nuevo, no hay ningún factor relacionado con el VIH o con su tratamiento. Muy bien, pasamos a la mortalidad. Bueno, pues en el estudio nuestro, en el estudio de casi 80.000 pacientes, la mortalidad que hubo en personas seropositivas, aun habiendo pocos en números absolutos, recuerden que había 20 fallecidos, esa mortalidad en personas seropositivas era una incidencia de 3,7 por cada 100.000 pacientes seropositivos y en la población general en la misma época era solo de 2,1. Por tanto, la mortalidad por COVID, así como la incidencia es menor, la mortalidad parece mayor. ¿Y qué dicen otras cohortes de otros puntos del mundo? Bueno, pues en Sudáfrica, una población diferente, saben que hay una prevalencia de VIH muy alta, de las más altas del mundo, también pudieron ver que los pacientes seropositivos tenían más mortalidad. Vean la línea de más abajo, las líneas de más abajo, los positivos tenían un riesgo aumentado y este riesgo no dependía de que estuvieran virológicamente suprimidos o no. Por tanto, también corroboraba lo que habíamos visto en España. En el Reino Unido, estudios muy grandes también, en este caso es un estudio que se hizo por los médicos de atención primaria y se comparó las personas seropositivas con las seronegativas. Vayan al recuadro de abajo, fíjense que las personas seropositivas con ajustes para otros problemas de comorbilidades, etcétera, tenían un riesgo que era de más del doble de morir que las personas de la población general. Y en otro estudio también que se hizo en el Reino Unido, en otro contexto, con un número de muertes pequeñito también, 26, parecido al que teníamos en nuestra cohorte, se puede ver que, les resumo toda la diapositiva, que aunque de forma no ajustada el riesgo de mortalidad era más bajo para las personas seropositivas, como se puede ver arriba, cuando se ajustaba por comorbilidades que son más frecuentes en las personas seropositivas y por otra serie de factores que también lo son, fíjense que el riesgo era un 63% más elevado que en la población general. Por tanto, la información de diferentes partes del mundo y de diferentes estudios independientes dice que los pacientes seropositivos parece que tienen más mortalidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta alguna limitación de estos estudios de cohortes. Es la mejor evidencia que tenemos, pero, sin embargo, el número de muertes es muy pequeño. Y también, generalmente, estas cohortes, que son cohortes que no se hicieron para estudiar este problema, tienen una falla de algunas variables, sobre todo variables relacionadas con la infección por VIH y con el tratamiento antirretroviral. Y, por tanto, todavía necesitamos tener mejores datos que nos digan si las personas seropositivas tienen un riesgo aumentado de infección por COVID, de gravedad. Saben ustedes, y no les insistiré mucho en ello, que lopinavir, ritonavir
se ha mostrado, este es un estudio, quizá el que ha tenido más eco, publicado en el New England, y no mostró que en parámetros claves fuera mejor que el brazo control, las medidas estándares, el uso de lopinavir-ritonavir. Tampoco darunavir-cobicistat. Se pensó que quizás si lopinavir-ritonavir podía ser eficaz, darunavir-cobicistat, que es un inhibidor de la proteasa también, que tiene una diana en el VIH similar, o idéntica, perdón, y que puede tener una tolerabilidad mejor porque tiene unos niveles mucho más elevados, pues podría ser también útil. Y se vio en estudios diferentes que esto no era así. El estudio previo era un estudio clínico, este es un estudio de laboratorio y comparado con Remdesivir, darunavir no tenía ninguna eficacia. Bien, les vuelvo otra vez al estudio español, la cohorte española de casi 80.000 pacientes. En esta cohorte sí que no teníamos bien concretos los datos de tercer fármaco, pero sí teníamos bien concretos, bien registrados los datos de la combinación de análogos. Y pueden ver ustedes, distribuimos en este árbol de diferentes outcomes, diferentes pronósticos, el tipo de tratamiento que llevaban los pacientes. Les recuerdo que murieron 20 y, como pueden ver en los recuadros en rojo donde murieron los pacientes, no hay ningún paciente que muriera que llevara tratamiento con tenofovir, disoproxil, fumarato, TDF, ¿vale? No hubo ninguno, esa es la realidad. Cuando comparamos esto con los datos, digamos, de incidencia de diagnóstico, incidencia de ingreso hospitalario, incidencia del ingreso en la UCI o de mortalidad, pueden ver en el recuadro de abajo que los pacientes que estaban tratados con TDF, FTC, tenían unas tasas que eran más bajas claramente para todos los pronósticos mencionados que otros tratamientos con otros análogos de nucleósidos. Y esto era así, incluso fíjense en datos también de la misma cohorte publicados en otra revista, que abacavir 3TC, comparado con el referente de TAF-FTC, también tenía un efecto significativo protector. Pueden ver en la cuarta columna, tercera de números, abacavir 3TC, rate ratio de 0,68 con un intervalo que no supera el 1. Por tanto, tenían una cierta protección también para el diagnóstico de COVID. Intentamos, porque en la revista, cuando lo publicamos y en las cartas que vinieron luego, decían que probablemente el llevar TDF para pacientes seropositivos en una época donde TDF no está de moda, pues podía significar que estos pacientes tenían menos comorbilidades, al menos menos comorbilidades renal y ósea, y que por tanto era un marcador el TDF de pacientes que estaban en una situación de salud mejor. Que puede que el efecto no fuera debido al tratamiento antirretroviral. Bueno, pues hicimos varios análisis de sensibilidad. Uno es en personas de menos de 60 años. Ya saben ustedes que las comorbilidades aumentan con la edad. Personas de menos de 60 años tienen menos comorbilidades también, aunque sean seropositivas. Bueno, pues el resultado se mantuvo y TDF se comportó significativamente mejor. Hicimos también un análisis restringido a la Comunidad de Madrid, que es la comunidad de España donde ha tenido más incidencia el coronavirus, y pudimos ver que de nuevo TDF salía favorecido en esta comunidad comparado con otras combinaciones de nucleósidos. Hicimos también otro tercer análisis de sensibilidad comparando aquellos hospitales donde el uso de tenofovir, más del 70%, mayoritariamente, era TDF o TAF. Y pudimos ver también que en estos hospitales comparados, el TDF se manifestaba como protector de forma significativa, igual que en los resultados generales. Por tanto, hasta donde podemos decir, y con las limitaciones que tiene un estudio observacional y retrospectivo, donde no todos los datos son conocidos, parece que el efecto que vimos asociado a tenofovir no depende de las comorbilidades de una manera primaria.
Bien, ¿y qué dicen otras cohortes? Pues miren, la cohorte de Sudáfrica, que ha sido publicada ya en Clinical Infectious Diseases, también ve que para tenofovir disoprosil fumarato, TDF, el riesgo también de mortalidad, como pueden ver, era menor que para otros fármacos antirretrovirales. ¿Y por qué puede hacer esto TDF? ¿Tiene alguna base? Bueno, pues tenemos información de que sí. Esta es una revista brasileña, desde luego puede que no sea la más importante o la que tiene una mayor difusión, pero es una revista con una metodología revisada por pares y en ella se describe que TDF puede tener un efecto bloqueante de la replicación del SARS-CoV-2 en cultivos celulares. Y de hecho, los autores compararon TDF con tenofovir. Ustedes saben que TDF es la prodroga que necesita una absorción en el organismo, pero que en último término en la célula el TDF se transforma en tenofovir. Bueno, pues el tenofovir como tal, al menos en este estudio, no se manifestó eficaz, ni siquiera a concentraciones crecientes, mientras que el TDF, incluso a concentraciones relativamente bajas, pero que mimetizan aquellas que se pueden encontrar en los pacientes tratados con este fármaco, era eficaz. También hay un modelo animal, animal en ferrets, no sé cómo se dice en español, quizá en algún tipo de... ahí tienen la imagen, es un animal salvaje, pero que se utiliza a veces en el laboratorio y aquí pueden ver cómo comparado con lopinavir, ritonavir, con hidroxicloroquina, en los gráficos de colores de la derecha, donde hay un asterisco, realmente ahí, al cabo de 8 días, se pudo ver que había una diferencia entre haber recibido entricitabina, tenofovir o haber recibido placebo o los otros fármacos. En conclusión, les quiero decir esto, les sigo planteando cuestiones que todavía no tenemos resueltas. ¿Es la población de pacientes seropositivos una población especial? Pues parece que sí, parece que tiene datos para pensar que tiene una menor incidencia y paradójicamente, sin embargo, tiene una mayor mortalidad. ¿Es la menor incidencia real o es motivo de que los pacientes están más seleccionados para resguardarse? No lo sabemos. La mayor mortalidad es real, es una mayor mortalidad que se puede extender a todo el colectivo de personas VIH o sería más bien para aquellos que las guías británicas dicen que están muy inmunodeprimidos o que no tienen un control virológico. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las manifestaciones clínicas son similares y lo que también ha introducido este estudio y se tiene que mirar en otras cohortes y se tiene que mirar también la incidencia en la profilaxis preexposición, que ya saben que utiliza TDF-FTC, si realmente hay un papel protector. Y nada más, muchas gracias y atento a sus preguntas. Muchas gracias al doctor Esteban Martínez por su excelente presentación. Y pues bueno, sí tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Claro. Y justamente de este último comentario, que sin duda a nosotros en nuestra experiencia también nos ha llamado mucho la atención, es la primera pregunta es si la mortalidad incrementada puede estar asociada a un estado inflamatorio persistente en las personas con VIH. Podría ser, y fíjese que eso sería así si afectara predominantemente a personas que tienen una situación clínica peor, que tienen CD4 más bajos, que han tenido un legado del impacto negativo del VIH mucho mayor o que tienen una falta de supresión viral, desde luego. Pero no tenemos esos datos claros, ni siquiera en nuestro estudio de cohortes pudimos poder evaluar el papel que tenían los CD4 o la carga viral, porque aunque disponíamos de ellos en las bases de datos, no se disponían de una manera como para cruzarlas con el resto del estudio y poder decir algo. Y no fuimos los únicos. Fíjense que los estudios grandes también del Reino Unido
tampoco lo pudieron decir. Por tanto, esta es una pregunta que queda abierta y, desde luego, si hay un mayor riesgo de gravedad en las personas seropositivas, parece intuitivamente razonable que afecte no por igual a todo el mundo, sino a aquellas en las que el VIH haya podido hacer más daño y, por tanto, que tengan más inflamación y más comorbilidades o más daño de salud en general. Ok. Bueno, otra pregunta. ¿Usted cree que existe un efecto anti-SARS-CoV-2 con algunos inhibidores de integrasa? Pues no tengo ninguna evidencia. Ahí sí que le puedo decir que no conozco nada. Hasta donde me he revisado el tema a fondo y no he visto nada, lo cual no quiere decir que no haya, pero si lo hubiera, al menos la plausibilidad para que exista no la tenemos. La integrasa es una enzima muy específica del VIH, integra el virus en el núcleo. Fíjense que el SARS también es un virus RNA, desde luego, pero no se integra en el núcleo. La infección por SARS es una infección aguda y uno o bien se recupera o bien fallece, pero el virus no persiste en el organismo de la persona infectada y, por tanto, creo que los motivos para pensar que las integrasas pudieran tener algún efecto no existen. Habría que mirarlo, también le soy honesto y creo que no podemos decir ni que sí ni que no, pero todo apunta más a que no. Ok. Bueno, otra pregunta que nos hicieron llegar dice, en una corte presentada en la conferencia internacional, en una serie de pacientes con VIH en servicios de salud de Nueva York, se encontraron resultados sobre un bajo riesgo de muerte en pacientes con reciente diagnóstico y CD4 bajos. Y bueno, la pregunta es si esto se ha replicado en otros estudios en el mundo. Es un estudio, es una corte que se publicó en una corte del Bronx. No sé si usted tenga algún dato de esto. Sí, la conozco. Es una corte que es más pequeña que las cortes que he mencionado, desde luego. Fíjense que también esto es como todo, ¿no? Una misma perspectiva, un mismo escenario, no se ve igual si uno lo ve como un dron desde lo alto o si lo ve desde una esquinita y lo puede ver parcialmente, ¿no? Claro, si uno... las personas seropositivas no todas se mueren, entonces puede haber estudios donde a lo mejor, precisamente por las peculiaridades de las personas de esa cohorte, si tenían un nivel de salud previo razonablemente bueno, si no eran muy mayores, como probablemente en Nueva York a lo mejor puede ocurrir, aunque en Sudáfrica eran más jóvenes, pero bueno, también el nivel socioeconómico es peor. Si a lo mejor el diagnóstico o el manejo se hizo de una forma rápida, aunque no haya tratamiento específico, pero a estos pacientes se les proporcionó un soporte de ingreso hospitalario, de oxígeno, etcétera, adecuado. Claro, uno puede a lo mejor ver unos resultados que no son demasiado malos. Fíjense de nuevo que en la cohorte de Nueva York no sé cuánta mortalidad hubo, pero es que en 80.000 pacientes seguidos en España hubo 20 muertes. Si eso lo reducimos por 10, en 8.000 hubiera habido 2 muertes. Claro, tú tienes 2 muertes o tienes 4 y ya depende del azar, ¿me entiende? Uh-huh. Sí. Otra pregunta. ¿Han detectado en España modificaciones del tratamiento antirretroviral en personas con VIH en función de los resultados que usted nos presentó en su corte? No, no porque tampoco se han diseminado, a ver, no se han ocultado, pero no se han diseminado de una manera, digamos, con altavoz a la población VIH. Se comunicaron en su día, la autora principal, la doctora Julia del Amo, salió en televisión, en los medios. De hecho, hay un estudio de profilaxis con tenofovir FTC en personal sanitario y hay un estudio también de tenofovir FTC de tratamiento en personas con COVID ingresadas. La idea que cunde en los pacientes, y que a lo mejor ustedes me pueden corroborar también en México, es que
ellos tienen una percepción, lo han debido oír en diversos foros, de que o bien el VIH o bien el tratamiento como que les protege en parte de la COVID, ¿no? Es una creencia como bastante frecuente que yo me he encontrado. A ver, en la medida que no haga bajar la guardia ni cejar en las medidas de protección que todos debemos cumplir por ley y tenemos que cumplir por ética ciudadana, a ver, me parece bueno. Algún paciente hasta me decía, por fin era hora de que los pacientes seropositivos tuviéramos algo bueno. Bueno, pues, pero no hemos visto cambios de tratamiento, desde luego, al menos masivos, quizá alguno individual, por este motivo. Ok, pues me parece que ya no hay más preguntas. Y de cualquier manera, si surgiera otra, pues se la haríamos llegar, por supuesto, al doctor Martínez. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo su presentación. Sin duda lo vamos a seguir viendo estos días. Y pues bueno, muchas gracias, doctor. Un placer, Diana, de compartir este tiempo y este momento con ustedes y todos los mejores deseos para este simposio tan importante de México. Gracias, doctor. Muy bien. Y bueno, para continuar con nuestra agenda, en la segunda plática hemos invitado al doctor José Arturo Martínez Orozco para que nos comparta la experiencia que hemos tenido en México ante la epidemia de SARS-CoV-2. Bueno, alguna semblanza al doctor Martínez, todos tenemos oportunidad de haberlo escuchado ya en algún otro escenario. Y bueno, el doctor completó su licenciatura en Medicina General, especialidad en Medicina Interna e Enfermedades Infecciosas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de Enfermedades Infecciosas en la Universidad Anáhuac y la Universidad La Salle. Es especialista en Micología Médica y Tuberculosis por el Instituto Pasteur de París y la Universidad Diderot. Cuenta con capacitación en enfermedades infecciosas en receptores de trasplantes por la Universidad de Toronto. Y el doctor Martínez tiene experiencia en VIH, microbiología clínica, tuberculosis, influenza, virus respiratorios, infecciones fúngicas, infecciones en el tracto respiratorio, prevención del VIH e infecciones por mesoterapia y cirugías estéticas. Es autor de varias publicaciones y libros en diversas áreas y actualmente es el coordinador de infectología y microbiología clínica del INER e investigador principal de varios estudios sobre COVID.